¿Sabes? Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse, cuando el miedo toca a la puerta del corazón y la fe parece tan frágil como una hoja llevada por el viento. Pero quiero decirte algo, no estás sola. Esta noche, Dios te ha traído aquí porque quiere hablarte de confianza, de una fe viva, profunda y real, que puede transformar completamente tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a compartir puede cambiar la manera en que enfrentas tus temores, tus decisiones, tus heridas y tu relación con Dios. Cuando abrimos la Biblia en Hebreos, capítulo 11, versículo 4, leemos: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Detengámonos un momento. ¿Qué significa eso? Dice que por la fe, Abel ofreció. No dice por la fuerza, ni por la inteligencia, ni por la religión, sino por la fe. Pero, ¿qué es la fe? ¿Has pensado alguna vez en eso? Hablamos tanto de fe, pero tan pocas veces la comprendemos realmente. Si pudiera resumirla en una sola palabra, te diría que fe es confianza. Fe no es emoción, no es optimismo, no es pensamiento positivo. Fe es decirle a Dios con todo el corazón: Señor, confío en ti aunque no vea el camino. Cuando tú dices, yo tengo fe en Dios, estás diciendo, yo confío en Dios. Pero cuando dices, antes tenía fe, pero ya no, lo que realmente estás confesando es, antes confiaba, pero ahora ya no confío. La fe no es un sentimiento que va y viene, es una relación que se alimenta día a día. Es imposible confiar en alguien que no conoces. Por eso, muchas veces nuestra fe se debilita, porque queremos confiar en un Dios del que apenas sabemos unas pocas cosas, pero con el que no pasamos tiempo. Hay personas hoy heridas, confundidas, rotas, no porque Dios las haya olvidado, sino porque han puesto su confianza en lugares equivocados. Han confiado en promesas humanas, en relaciones virtuales, en voces que les prometieron amor o estabilidad, pero terminaron defraudadas. ¿Y sabes por qué? Porque no puedes confiar plenamente en alguien a quien no conoces de verdad. Para conocer a una persona, necesitas pasar tiempo con ella, conversar, compartir silencios, descubrir su corazón. Y lo mismo ocurre con Dios. No puedes confiar en Él si no lo conoces, y no puedes conocerlo si no pasas tiempo con Él. Abel conocía a Dios, pasaba tiempo con Él, lo escuchaba, lo amaba, lo respetaba. Por eso, cuando llegó el momento de ofrecerle algo, lo hizo desde el corazón, con fe, con confianza. No le dio cualquier cosa, le dio lo mejor. Su sacrificio fue excelente porque brotó de una relación viva, sincera y profunda con su Creador. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios hoy? ¿Es una relación de fe viva o simplemente una costumbre religiosa? Quédate conmigo hasta el final, porque la respuesta puede ser el inicio de una transformación profunda en tu corazón. Piensa en esto. Para los antiguos pieles rojas, había un dicho curioso: para conocer verdaderamente a una persona, hay que comer con ella un saco de sal. Claro, eso lleva toda una vida, porque la sal se consume poco a poco. Ellos querían decir que no se puede conocer a alguien de verdad con 2 o 3 encuentros. Y qué cierto es, no puedes decir que conoces a alguien si apenas lo has escuchado un par de veces. Así también con Dios. No basta con ir a la iglesia de vez en cuando, ni con decir una oración rápida en medio del apuro. Para conocerlo, tienes que caminar con Él, llorar con Él, confiar en Él, abrirle tu alma y dejar que su presencia te transforme. Quisiera llevarte por un momento al principio de todo, al jardín del Edén. Allí estaban Adán y Eva, perfectos, felices, sin dolor, sin miedo, sin pecado. Vivían en completa comunión con Dios, pero el día en que decidieron desobedecer, todo cambió. El pecado los separó de esa comunión, y el Edén quedó atrás. Dios, en su misericordia, los cubrió con pieles, un símbolo del sacrificio que más adelante traería redención. Sin embargo, tuvieron que salir del jardín, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Podían ver a lo lejos el Edén, la gloria perdida, el ángel que guardaba la entrada con una espada de fuego. Cada vez que Adán y Eva llevaban a sus hijos, Caín y Abel, cerca de aquella frontera, les señalaban el jardín y decían: ahí vivíamos, ahí éramos felices. Y seguramente
con lágrimas en los ojos, les contaban que habían desobedecido a Dios. Les hablaban del árbol prohibido, del dolor de perderlo todo y del precio del pecado. El pecado tiene consecuencias. A veces lo olvidamos, pero no hay forma de escapar de esa verdad. Dios puede perdonarte, y lo hace con amor y ternura, pero las consecuencias de nuestras decisiones permanecen. Imagínate a alguien que se lanza desde un edificio de 20 pisos, y a mitad de caída, en el piso 10, se arrepiente y clama: Señor, perdóname. ¿Crees que Dios lo perdona? Claro que sí, Dios siempre perdona. Pero aunque sea perdonado, seguirá cayendo, y morirá perdonado, porque la vida no borra las consecuencias del pecado. Yo recuerdo un día, saliendo de un estadio en São Paulo, un joven corrió hacia mí llorando y me dijo: Pastor, usted dice que Dios perdona todo, pero a mí no me ha perdonado. Le pregunté por qué, y me contó que tenía SIDA, que estaba muriendo, que había vivido lejos de Dios, y que su vida se había destruido por sus decisiones. Si Dios me perdonó, me dijo, ¿por qué no me sana? Y le respondí: Hijo, Dios sí te perdonó, pero la vida no te perdona. Esa es una verdad que a veces cuesta aceptar. Dios te ama, te limpia, te restaura, pero las decisiones que tomamos traen resultados. Adán y Eva fueron perdonados, pero tuvieron que vivir fuera del Edén. Sin embargo, incluso allí, Dios no los abandonó. Les dio promesas, les mostró un camino, les habló de un Redentor. Caín y Abel crecieron escuchando esas historias, y cada uno respondió de una manera diferente. Abel entendió la gravedad del pecado, pero también entendió la gracia del perdón. Entendió que el sacrificio del Cordero no era solo un ritual, sino una representación del amor de Dios, del precio del perdón, del futuro sacrificio del Cordero perfecto, Jesucristo. Por eso, cuando llegó el momento de ofrecer su ofrenda, Abel lo hizo con fe, con confianza, con amor. Su corazón estaba en paz. Sabía que no podía darle a Dios nada perfecto, pero podía darle lo mejor. Sabía que su justicia no era suficiente, pero confiaba en la justicia de aquel que vendría. ¿Y tú? Cuando te acercas a Dios, ¿lo haces con confianza o con temor? ¿Con amor o con culpa? Quédate conmigo hasta el final, porque quiero mostrarte cómo una fe viva puede sanar incluso las heridas más profundas de tu alma. Abel no ofreció su sacrificio para ganarse el favor de Dios. Lo hizo porque ya lo tenía. Su ofrenda fue una respuesta de amor, no una transacción. Hay personas que aún creen que pueden ganarse la salvación haciendo buenas obras, comportándose bien o siguiendo reglas. Pero la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. No hay nada que puedas hacer para comprar su amor. Su amor ya fue dado, y lo fue en la cruz. Y ahí, en el Calvario, se reveló el más grande acto de fe, de confianza y de amor que el mundo haya conocido. Cristo, colgado en una cruz, rodeado de oscuridad, sin respuesta, sin consuelo humano, pronunció palabras que estremecen el alma. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso es fe, eso es confianza, eso es entrega total. ¿Podrías tú decir hoy, en medio de tu dolor, en medio de tus temores, en medio de lo que no entiendes: Señor, confío en ti, quédate conmigo, porque esa decisión puede cambiar tu destino eterno? ¿Sabes? La fe verdadera no nace en los momentos cómodos. La fe se forma en el fuego de la prueba. Es fácil decir, confío en Dios, cuando todo marcha bien, cuando el sol brilla, cuando no hay escasez, cuando la salud es buena, cuando los hijos están bien, cuando el hogar parece en paz. Pero la fe que transforma, la fe que libera del temor, es aquella que se mantiene firme cuando el cielo se oscurece, cuando no entiendes nada, cuando parece que Dios guarda silencio. He aprendido, a lo largo de los años, que la fe no siempre te libra de la prueba, pero siempre te sostiene en medio de ella. Dios nunca prometió que no habría lágrimas, ni dolores, ni noches difíciles, pero sí prometió que jamás estarías sola, que Él estaría contigo aún en el valle de sombra y de muerte. ¿Alguna vez has sentido que tu fe se tambalea, que oras y parece que el cielo no responde, que tu corazón se llena de miedo y preguntas sin respuesta? Quédate conmigo hasta el final,
porque quiero mostrarte cómo Dios usa precisamente esos momentos para fortalecer tu confianza en Él. Mira a Abel. En un mundo recién marcado por el pecado, donde la inocencia había sido rota y el paraíso cerrado, él decidió creer. Creer que Dios aún era bueno. Creer que el amor de Dios era más grande que la culpa de sus padres. Creer que aunque no podía volver al Edén, Dios seguía teniendo un plan para su vida. Y eso, querida amiga, es lo que significa fe. Confiar en el carácter de Dios, aunque no entienda sus caminos. A veces decimos, si Dios me ama, ¿por qué permite esto? Pero la verdadera fe no dice por qué, sino ¿para qué? No busca culpar, sino comprender. No exige explicaciones, sino que se aferra al amor de Dios aún en medio de la oscuridad. Hay algo profundo en el corazón de la fe, y es que la confianza no depende de los resultados, sino del conocimiento. Abel conocía a Dios, y eso le bastaba. Por eso su sacrificio fue excelente, porque reflejaba un corazón lleno de confianza, no una mente llena de fórmulas religiosas. Yo he conocido personas que dicen tener fe, pero cuando llega la tormenta, todo se derrumba. ¿Sabes por qué? Porque su fe estaba puesta en las bendiciones, no en el dador de las bendiciones. Amaban los regalos, pero no al que los da. Abel, en cambio, amaba a Dios mismo. Y cuando tú amas a Dios por quien Él es, no por lo que hace, tu fe se vuelve inquebrantable. Cuando era joven, recuerdo haber pasado por momentos de duda. Había noches en las que me arrodillaba ante mi cama y le decía, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, pero en esas mismas noches aprendí a decir algo más, pero confío en ti. Y esa simple frase, pronunciada entre lágrimas, ha sido la llave que abre las puertas del cielo, porque cuando tú confías, Dios actúa. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar controlar todo y simplemente confiaras en Él? Quédate conmigo hasta el final, porque esa rendición puede ser el comienzo de tu libertad interior. El miedo es la voz del enemigo que te dice, ¿y si no resulta? ¿Y si te falla? ¿Y si te abandona? Pero la fe responde, aunque me falte todo, Dios no me faltará. El temor te paraliza, pero la fe te impulsa. El temor te ata al pasado, pero la fe te abre las puertas del futuro. Hay mujeres que me escuchan ahora mismo con lágrimas en los ojos. Te sientes sola, cansada, decepcionada. Has tratado de ser fuerte, pero en lo profundo sabes que estás agotada. Tal vez sientes que ya no puedes confiar en nadie, que todo lo que amabas te falló. Pero escúchame, Dios no es como las personas que te decepcionaron. Él no miente, no abandona, no se olvida. Y aunque no lo veas, Él está obrando ahora mismo, incluso en lo que parece destruido. Mira cómo actúa Dios. Adán y Eva pecaron, pero Dios no los dejó desnudos en su vergüenza. Les cubrió con pieles. ¿De dónde salieron esas pieles? De un cordero que tuvo que morir. En ese sacrificio, Dios mostró el principio de la redención, que la sangre inocente cubre la culpa del culpable. Abel entendió eso, y su fe se expresó a través de un acto de obediencia. Él ofreció lo que Dios había establecido, no lo que le resultaba más fácil. Caín, en cambio, ofreció lo que quiso. Y así es como muchos viven hoy, dando a Dios lo que sobra, lo que no cuesta, lo que no requiere sacrificio. Pero la fe verdadera no busca comodidad, busca comunión. La fe no se mide por la cantidad de palabras, sino por la calidad de la entrega. ¿Estás ofreciéndole a Dios lo mejor de ti o solo lo que te sobra? Quédate conmigo, porque quiero mostrarte cómo una entrega sincera puede abrir los cielos sobre tu vida. Recuerdo una mujer que vino a verme después de una de mis cruzadas. Tenía el rostro cansado, los ojos llenos de tristeza. Me dijo, Pastor, mi vida está vacía. He trabajado, he cuidado de mis hijos, he hecho todo lo que debía hacer, pero siento que ya no tengo fuerzas. No siento a Dios cerca. Le pregunté, ¿has pasado tiempo con Él? Ella bajó la mirada y me dijo, no como antes. Entonces le dije algo que quiero decirte hoy a ti también. Dios no se ha alejado. Tú has dejado de buscarlo. A veces creemos que la fe se debilita porque el mundo es duro, pero no es así. La fe se apaga cuando dejamos de pasar tiempo con el Señor, cuando ya no oramos, cuando ya no leemos su palabra, cuando ya no hablamos con Él como con un amigo.
La distancia espiritual no ocurre de golpe. Es el resultado de días sin comunión. Pero la buena noticia es que puedes volver hoy. Dios no ha cerrado la puerta. El Padre aún espera en el camino, listo para correr hacia ti, abrazarte y restaurarte. ¿Hace cuánto que no hablas con Dios de corazón a corazón? Quédate conmigo hasta el final, porque el Señor te está esperando, no para juzgarte, sino para levantarte. Abel vivía fuera del Edén, pero su corazón estaba dentro del plan de Dios. Y cuando tú pones tu confianza en Él, aunque vivas rodeada de caos, tu alma permanece en paz. Esa paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de aquel que habita en ti. Hoy quiero que te detengas un momento y pienses, ¿en quién estás confiando realmente? ¿En tus fuerzas, en tus logros, en tus relaciones, en tu dinero, en tu salud? Todo eso puede desaparecer en un instante. Pero Dios no cambia. Su amor es eterno. Su gracia no tiene fin. Fe es mirar al futuro con los ojos puestos en la fidelidad de Dios. Fe es creer que aunque hoy no entiendas, mañana verás su propósito. Fe es avanzar cuando no ves el camino, simplemente porque sabes quién camina a tu lado. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa es la invitación más tierna y poderosa que puedes recibir. Él no te promete un camino sin lágrimas, pero sí un destino seguro. Y cuando aprendes a confiar en Él, el miedo se desvanece, porque donde hay amor, el temor no puede permanecer. ¿Quieres aprender a vivir sin miedo, confiando completamente en las manos de Dios? Quédate conmigo, porque lo que viene ahora puede ser el principio de tu nueva vida. Déjame contarte algo. El miedo no es simplemente una emoción, es una voz que susurra mentiras al alma. Te dice que no puedes, que no vales, que no vas a lograrlo, que Dios ya no te escucha. Esa voz te paraliza, te roba el sueño, te quita el gozo y te hace creer que estás sola. Pero el miedo no es la verdad. El miedo es la distorsión de la verdad. Es el eco del enemigo, tratando de apagar la fe que Dios encendió dentro de ti. Cada vez que te entregas al temor, apagas un poco de esa llama que Dios puso en tu corazón. Pero cuando decides confiar, aunque no sientas, aunque no entiendas, aunque parezca imposible, esa pequeña chispa se convierte en fuego. La fe comienza donde termina el control, y eso fue lo que hizo Abel. Él no tenía un modelo anterior. No había templos, no había sacerdotes, no había historia de iglesia. Lo único que tenía era el testimonio de sus padres y una relación viva con Dios. Mientras Caín se guiaba por su lógica, Abel se guiaba por su fe. Y déjame decirte algo, la lógica te puede llevar a la comodidad, pero solo la fe te lleva a la presencia de Dios. He conocido a muchas personas que dicen, yo creeré cuando vea, pero la fe verdadera dice, veré cuando crea, porque cuando confías, tus ojos se abren a una realidad que los demás no pueden ver. La fe te hace caminar sobre las aguas, mientras otros se quedan en la orilla. ¿Cuántas veces te has quedado en la orilla por miedo a dar el paso? ¿Cuántas bendiciones has perdido porque esperabas tener todas las respuestas antes de obedecer? Quédate conmigo hasta el final, porque el paso que te falta dar podría ser el que cambie tu historia. Dios no te pide que entiendas todo, solo te pide que confíes en Él. ¿Sabes por qué? Porque si entendieras todo, ya no necesitarías fe. La fe es ese acto de amor en el que le dices a Dios, Padre, no entiendo, pero te creo. No sé cómo, pero sé que lo harás. No veo el camino, pero sé que estás delante de mí. Una mujer me dijo una vez, Pastor, ya no tengo fe. He orado, he pedido, he llorado, pero nada cambia. Y le respondí, tal vez el problema no es que no tengas fe, sino que estás mirando al lugar equivocado. La fe no mira las circunstancias, mira al Señor de las circunstancias. Cuando miras al problema, te hundes. Cuando miras al Salvador, caminas sobre el agua. Pedro lo aprendió de la forma más real. Mientras sus ojos estaban puestos en Jesús, avanzaba firme sobre el mar embravecido, pero cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y aún así, cuando clamó, Señor, sálvame, Jesús lo tomó de la mano. Eso es fe. No es nunca hundirse, es saber a quién clamar cuando te estás hundiendo. Hay personas que me dicen, Billy, yo quisiera tener la fe que tú tienes,
Pero déjame confesarte algo. Mi fe no nació grande. Mi fe nació pequeña, frágil, temblorosa. Pero con los años aprendí que no se trata de cuán grande es tu fe, sino de cuán grande es el Dios en quien pones tu fe. ¿Te das cuenta? No necesitas una fe enorme. Solo necesitas un Dios enorme. Y ya lo tienes. Quédate conmigo, porque ese descubrimiento puede encender una nueva esperanza en tu corazón esta misma noche. A veces imaginamos que la fe se demuestra solo en los milagros visibles, pero hay milagros que ocurren en silencio. Cuando sigues orando sin ver resultados, cuando sigues amando sin ser correspondida, cuando sigues sirviendo aunque nadie lo note, cuando sigues creyendo en medio del dolor, eso también es fe. He visto madres que han orado años por sus hijos. Las he visto llorar, suplicar, esperar. Y he visto cómo, un día, después de tanto clamar, ese hijo regresa a casa, transformado, restaurado, con lágrimas en los ojos. Dios nunca ignora una oración nacida de la fe. Nunca. Puede que demore, pero no falla. Y mientras esperas, Él está obrando. Él trabaja en el silencio, en el invisible, en lo que tú no puedes percibir. Porque el Dios que abrió el Mar Rojo también puede abrir un camino en tu corazón. Y cuando menos lo esperas, cuando ya no tienes fuerzas para seguir, Él aparece. ¿Te has dado cuenta de que a veces Dios espera hasta que se acaba tu fuerza para empezar a mostrar la suya? Quédate conmigo hasta el final, porque eso que parece el final puede ser el comienzo de algo nuevo. Caín y Abel representan dos caminos. Caín representa la religión sin fe, el intento humano de alcanzar a Dios por esfuerzo propio. Abel representa la relación viva, la confianza sencilla, el corazón que se rinde. Uno trajo lo que le parecía, el otro trajo lo que Dios pedía. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque detrás de esa ofrenda había un alma confiada. Dios no mira la cantidad, ni el valor material, ni la forma externa. Él mira el corazón. Si el corazón está lleno de orgullo, la ofrenda no sube. Pero si el corazón está lleno de fe, aunque sea una simple lágrima, Dios la recibe como un perfume. He visto personas que creen que pueden impresionar a Dios con sus obras, sus títulos, sus logros. Pero no puedes comprar la gracia de Dios. La gracia no se compra, se recibe, no se gana, se acepta. Y cuando te rindes completamente, cuando reconoces que no puedes salvarte por ti misma, es ahí cuando Dios hace lo imposible. Recuerdo una noche en la que predicaba sobre la fe y vi a una mujer en la primera fila, temblando. Después del mensaje se me acercó y me dijo: he intentado toda mi vida ser buena, pero siempre siento que fallo. Siempre creo que Dios está decepcionado de mí. Tomé sus manos y le dije: Dios no te ama porque eres perfecta, te ama porque eres su hija, y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, ni nada que hagas para que te ame menos. Ella comenzó a llorar, y en medio de esas lágrimas nació una fe nueva, una fe basada en el amor, no en el miedo. ¿Te has estado esforzando por ganarte el amor de Dios cuando Él ya te lo ha dado todo? Quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad puede liberarte de la culpa y llenarte de una paz que el mundo no puede ofrecerte. La fe, querida amiga, no elimina las tormentas, pero cambia tu manera de atravesarlas, porque cuando tienes fe, ya no le hablas a Dios del tamaño de tu problema, sino que le hablas al problema del tamaño de tu Dios. Y quiero que recuerdes esto: no hay fe sin confianza, y no hay confianza sin relación. Abel confió porque conoció a Dios, y para conocerlo pasó tiempo con Él. Si quieres fortalecer tu fe, no busques fórmulas, busca comunión, abre tu Biblia, ora con el corazón, habla con Él como con un amigo. Cuéntale tus miedos, tus errores, tus deseos, tus dudas. Él no te rechaza, Él te escucha con ternura. ¿Sabías que Dios no se ofende por tus dudas, pero sí se entristece cuando dejas de hablarle? Quédate conmigo, porque quiero mostrarte cómo tus conversaciones con Dios pueden cambiar tu destino. Dios no se aleja cuando dudas. Al contrario, se acerca para fortalecerte. Jesús no reprendió a Tomás por pedir pruebas. Le mostró sus manos. Y eso me enseña que el Señor no teme tus preguntas, pero desea tus pasos de fe. Cada vez que das un paso hacia Él, aunque sea pequeño, el cielo celebra. No necesitas ser perfecta para acercarte a Dios.
Necesitas ser sincera. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas tener un corazón dispuesto. Abel no fue perfecto, pero fue sincero. Y su historia, aunque breve, sigue hablando miles de años después. La Biblia dice que por la fe, Abel, muerto, aún habla. Su vida fue un testimonio eterno de confianza. Y eso me lleva a preguntarte algo. ¿Qué dirá tu vida cuando ya no estés aquí? ¿Hablará de miedo o de fe? ¿De desesperanza o de confianza en Dios? Quédate conmigo, porque quiero mostrarte cómo tu historia puede convertirse en una carta viva del amor de Dios al mundo. Cuando Abel ofreció su sacrificio, lo hizo sin miedo. No porque no existieran razones para temer, sino porque la confianza en Dios era más grande que su temor. El miedo no desaparece porque lo ignores. Desaparece cuando confías en alguien más grande que él. El miedo te dice, no puedes. La fe te susurra, no estás sola. El miedo te muestra lo que perdiste. La fe te recuerda lo que Dios puede restaurar. Y aunque la vida parezca una batalla sin tregua, la fe convierte tus lágrimas en semillas de esperanza. Muchas personas hoy están paralizadas por el temor. Miedo al futuro, miedo a fracasar, miedo a ser rechazadas, miedo a volver a sufrir. Pero déjame decirte algo. Con todo mi corazón, el temor no viene de Dios. La Biblia dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Eso significa que cada vez que el miedo intenta dominarte, no estás escuchando la voz del cielo, sino la voz del enemigo. Porque donde hay miedo, no hay descanso. Donde hay temor, hay tormento. Pero donde hay fe, hay libertad. ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que el miedo decida lo que haces o dejas de hacer? Quédate conmigo hasta el final, porque quiero enseñarte cómo reemplazar el temor por confianza viva en Dios. La fe no niega la realidad del problema, pero afirma la realidad de un Dios que es más grande que el problema. Recuerdo a una mujer que, después de una predicación, me dijo, Billy, el diagnóstico de mi médico fue devastador. Me queda poco tiempo. Ella lloraba, pero en sus ojos había una luz distinta. Le pregunté, ¿tienes miedo? Y me respondió, tuve miedo, pero ahora confío, porque sé en quién he creído. Esa mujer tenía una fe madura. No era una fe basada en resultados, sino en relación. Ella entendía que aunque su cuerpo se desgastara, su alma estaba segura en Cristo, y esa paz, esa calma que tenía, no la da el mundo. Esa paz solo viene de saber que tu vida está en manos de un Dios que no falla. Tal vez tú también estás enfrentando algo que no entiendes. Una pérdida, una traición, una enfermedad, un silencio prolongado de Dios. Y quizás te preguntas, ¿dónde está Él? Quiero decirte algo que aprendí en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando parece que Dios guarda silencio, es porque está trabajando en algo que aún no puedes ver. A veces, cuando Dios parece callar, en realidad está construyendo el milagro en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque ese silencio puede ser el preludio de una respuesta gloriosa. Hay personas que quieren una fe sin dolor, pero eso no existe. La fe se prueba precisamente en medio del dolor. Si todo fuera fácil, nunca aprenderíamos a confiar. Es en las lágrimas donde se purifica la fe, y es en la espera donde se fortalece. Cuando el apóstol Pedro escribió, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que sufrir diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Estaba diciendo que la fe que no se prueba no puede madurar. Y a veces, Dios permite la prueba no para destruirte, sino para mostrarte que puedes confiar más de lo que creías. Yo he visto a madres orar por hijos que se habían alejado. A veces oraron años. Y cuando parecía que ya no había esperanza, cuando sus fuerzas estaban agotadas, Dios los trajo de vuelta, porque la fe no se mide por la rapidez de la respuesta, sino por la firmeza de la confianza. ¿Estás dispuesta a seguir creyendo, aunque no veas resultados inmediatos? Quédate conmigo, porque esa perseverancia puede abrir los cielos sobre tu vida. Abel confió en Dios, y su sacrificio fue aceptado. Pero su fe le costó algo. Le costó la incomprensión de su hermano.
le costó el rechazo, incluso la vida. Y eso nos enseña algo profundo. La fe no siempre te hace popular, pero siempre te hace verdadera. No todos comprenderán tu decisión de vivir confiando en Dios, pero eso no importa. Lo importante es que Dios sí lo comprende. Caín no soportó ver la aceptación de Abel, y la envidia lo consumió. Así también, hay personas que no soportan ver la paz de alguien que confía en Dios, porque el alma sin fe se incomoda ante la serenidad de quien tiene esperanza. Pero no dejes que la reacción de los demás te robe tu comunión con el Señor. La fe no es un espectáculo para los ojos humanos. Es una llama secreta entre el alma y Dios. Aunque nadie más la vea, Él la ve. Y eso basta. ¿Has sentido alguna vez que tu fe te ha costado amistades, comprensión o apoyo? Quédate conmigo hasta el final, porque quiero mostrarte cómo Dios recompensa en secreto lo que haces en silencio por amor a Él. Hay una belleza indescriptible en la vida de alguien que confía en Dios en todo. Esa persona puede pasar por la oscuridad más profunda y aún así tener un brillo en la mirada, porque lleva en su corazón la certeza de que nada, absolutamente nada, puede separarla del amor de Cristo. Piensa en esto. Abel murió, pero su fe sigue viva. Su sacrificio fue destruido por las manos de su hermano, pero su testimonio permanece eterno en las manos de Dios. Y eso me hace pensar en cuántas veces creemos que la fe es inútil, que confiar no sirve, que obedecer no trae recompensa. Pero en el cielo Dios guarda cada lágrima, cada oración, cada acto de fe. Nada se pierde, todo tiene un propósito. ¿Puedes creer que tu fidelidad hoy está escribiendo una historia eterna? Quédate conmigo, porque esa perspectiva puede cambiar por completo tu manera de enfrentar la vida. Hay algo que quiero que recuerdes esta noche. Dios no busca fe perfecta, sino fe sincera. No busca corazones que nunca duden, sino corazones que, aún dudando, siguen confiando. La fe no es no tener miedo. La fe es avanzar a pesar del miedo. La fe no es tener todas las respuestas. La fe es creer aunque no las tengas. Y esa fe, la que te hace levantarte cada mañana y seguir confiando, es la que agrada a Dios. El enemigo quiere hacerte pensar que has fallado, que Dios ya no te escucha, que tu oración no sirve. Pero déjame decirte algo que debes grabar en lo profundo de tu alma. Ninguna oración sincera se pierde en el vacío. Puede que no la veas responderse de inmediato, pero cada palabra llega al trono de Dios, y Él responde a su tiempo, en su manera, y con su sabiduría perfecta. Podrías decidir hoy dejar tus miedos en las manos de Dios y decirle: Señor, confío en ti, quédate conmigo hasta el final, porque ese acto sencillo puede ser el inicio de tu nueva vida espiritual. Abel ofreció su sacrificio por la fe. Tú puedes ofrecer hoy tu confianza, tu cansancio, tus heridas, tus lágrimas. Esa es la ofrenda que Dios más valora. Un corazón rendido. No necesitas oro, no necesitas palabras elaboradas, solo necesitas sinceridad. He visto a Dios hacer maravillas con corazones quebrantados, porque cuando el corazón se rompe, se abre un espacio por donde entra la luz de Dios. Y lo que el mundo ve como ruina, Él lo ve como terreno fértil para comenzar de nuevo. Quizás hoy te sientas rota, incompleta, agotada, pero déjame decirte algo con toda la autoridad del cielo. Dios no ha terminado contigo. Aún tiene promesas pendientes, aún tiene milagros reservados, aún tiene propósito para ti. Y si puedes creerlo, si puedes confiar en Él, verás lo que Él puede hacer con lo que queda. Porque con Dios, lo que parece el final, siempre puede ser un nuevo comienzo. Cuando Dios mira tu vida, no ve tus errores como el mundo los ve. No te define por tus caídas, ni por tus fracasos, ni por tus miedos. Te ve a través de la sangre de su Hijo. Te ve limpia, amada, restaurada, valiosa. Y esa es la razón por la que puedes vivir sin temor. Porque ya no estás bajo condenación, sino bajo gracia. La fe no es una idea religiosa, es una llave que abre la puerta del amor de Dios. Cada vez que confías, esa llave gira y algo nuevo se abre en tu vida. Donde antes había oscuridad, empieza a entrar la luz. Donde antes había ansiedad, comienza a florecer la paz. Donde antes había duda, nace la esperanza. ¿Sabías que la fe no cambia solo tus circunstancias, sino también tu corazón? Quédate conmigo hasta el final,
porque lo que Dios quiere transformar primero no es lo que te rodea, sino lo que llevas dentro. El miedo te roba el sueño, te roba la fuerza, te roba el gozo, pero hay algo que el miedo nunca podrá tocar: la presencia de Dios en ti. Él no se va cuando tienes miedo, al contrario, se acerca. Él no te dice, no temas, porque el peligro desaparece, sino porque Él está contigo. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis, lo hizo en medio de la tormenta, no después. El viento soplaba, las olas golpeaban la barca, el peligro era real, pero su presencia era más poderosa que la tormenta. Y así es contigo. Puede que ahora mismo haya una tormenta en tu vida, problemas familiares, preocupaciones por tus hijos, angustia económica, soledad. Pero escucha bien, Jesús está en tu barca. Él no te ha dejado. Puede parecer que duerme, pero su poder no descansa. ¿Podrías creer, aunque las olas golpeen, que Jesús está contigo en medio del mar? Quédate conmigo, porque cuando lo entiendas, tu corazón aprenderá a descansar aún en el viento más fuerte. La fe y el miedo no pueden gobernar el mismo corazón. Si el miedo entra, la fe se apaga. Pero si la fe entra, el miedo huye. No puedes tener paz mientras alimentas tus temores. No puedes confiar si pasas más tiempo pensando en el problema que orando al Dios que tiene la solución. Por eso la fe se cultiva. No es algo que simplemente ocurre. Es algo que se construye con tiempo, con oración, con lectura de la palabra, con gratitud diaria. Cada vez que eliges confiar, aunque sea un poquito, tu fe crece. He conocido mujeres que decían, Billy, yo no tengo una gran fe. Pero cuando las escuchaba contar sus historias, me daba cuenta de que su fe era más grande de lo que imaginaban. Porque la fe no se mide por la ausencia de lágrimas, sino por la decisión de seguir caminando aún con lágrimas en los ojos. Has estado subestimando tu propia fe, pensando que es débil, cuando en realidad Dios la ve fuerte. Quédate conmigo hasta el final, porque quiero ayudarte a ver tu vida como Dios la ve. Dios no busca héroes, busca corazones rendidos. Busca mujeres que digan, Señor, ya no puedo más con mis fuerzas, pero confío en ti. Es ahí donde empieza el milagro. Cuando llegas al final de tus recursos, Él empieza a obrar con los suyos. Recuerdo haber conocido a una madre que oró por su esposo durante 30 años. 30 años sin respuesta. 30 años de orar sola en las noches, de levantar a sus hijos con fe, de ir a la iglesia mientras él se burlaba. Pero un día, ese hombre se arrodilló junto a ella, quebrantado, y le dijo, ahora entiendo el Dios en quien has confiado. Y ella me dijo, Pastor, valieron la pena todos los años de lágrimas, porque ahora tengo a mi esposo y a Cristo en casa. Eso es fe, no rendirse, no dejar de creer, no medir el amor de Dios por los resultados, sino por su presencia constante. ¿Estás orando por algo que parece imposible? Quédate conmigo, porque lo que tú llamas imposible, Dios lo llama todavía no. Dios nunca llega tarde, nunca. Puede parecer que demora, pero Él llega en el momento exacto. Y cuando llega, su tiempo borra todo el dolor de la espera. Mira la historia de Abraham. Esperó años por la promesa de un hijo, llegó a viejo sin verla cumplida, pero siguió creyendo. Y un día, cuando humanamente ya no había esperanza, Dios cumplió su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se mide por el calendario, sino por la confianza. La fe verdadera no depende del cuándo, sino del quién. Y mientras sepas quién es tu Dios, podrás esperar sin desesperarte. Podrías confiar hoy en el Dios del todavía no, sabiendo que su tiempo siempre es perfecto. Quédate conmigo hasta el final, porque esa confianza puede darte la paz que has estado buscando durante años. Hay algo más profundo en la historia de Abel. Él no ofreció su sacrificio para ser aceptado. Fue aceptado porque lo ofreció con fe. Dios no acepta las obras por sí mismas. Acepta el corazón detrás de ellas. Puedes hacer grandes cosas y aún así no tener fe. Pero cuando haces algo pequeño con amor, Dios lo convierte en algo eterno. La fe convierte lo ordinario en extraordinario. Por eso Jesús dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, no necesitas una fe gigante, solo una fe genuina. Porque la fe no se trata de tamaño, sino de dirección.
Un poco de fe puesta en el Dios correcto tiene más poder que una gran fe puesta en el lugar equivocado. ¿En qué o en quién estás poniendo tu fe hoy? Quédate conmigo, porque si cambias la dirección de tu fe, cambiarás el destino de tu vida. He visto a personas poner su confianza en el dinero, en la salud, en las personas, y cuando eso falla, se derrumban. Pero cuando pones tu fe en Cristo, aunque todo lo demás se caiga, tú permaneces firme, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar, que sanó al ciego, que levantó a Lázaro, que te formó en el vientre de tu madre, y que ha contado cada lágrima que has derramado. Ese mismo Dios sigue aquí, sigue amándote, sigue esperándote, y lo único que te pide hoy es que confíes, que le entregues tus miedos, tus cargas, tus dudas, que le digas: Señor, ya no quiero vivir dominada por el temor, quiero vivir movida por la fe, porque cuando lo haces, el cielo se abre, la culpa se disuelve, y una nueva fuerza nace en ti. La fe no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien libre. ¿Quieres ser libre del temor y comenzar a caminar por fe, confiando en el amor de Dios? Quédate conmigo hasta el final, porque ese paso de confianza puede marcar el antes y el después en tu historia. A veces, cuando hablo de fe, hay quienes me dicen: Billy, he tratado de confiar, pero la vida me ha golpeado demasiado. Y entiendo ese sentimiento. La vida puede ser dura, puede arrebatarte lo que amas, puede poner pruebas que parecen demasiado grandes, puede hacerte sentir como si el cielo se hubiera cerrado. Pero escúchame con el corazón. La fe no ignora el dolor, lo atraviesa. La fe no niega las lágrimas, las convierte en oración. Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, estaba tan angustiado que su sudor fue como gotas de sangre. Pero aún ahí, en medio de su agonía, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la fe más pura que existe, la que confía incluso cuando no comprende, la que obedece incluso cuando duele, la que se entrega incluso cuando todo parece perdido. Has estado viviendo momentos en los que no entiendes lo que Dios está haciendo, y tu corazón solo quiere respuestas. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios puede usar incluso esa confusión para construir en ti una fe más fuerte y más hermosa. Hay un pasaje en Isaías 43 que siempre ha tocado mi alma. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Fíjate que Dios no dice si pasas por el fuego, sino cuando pases. Porque Él sabe que en la vida vamos a pasar por aguas profundas y por fuegos intensos. Pero también promete algo más poderoso: yo estaré contigo. Esa promesa lo cambia todo. No elimina la dificultad, pero cambia tu perspectiva. Ya no caminas sola, ya no luchas sola. Y cuando la fe se aferra a esa verdad, el miedo pierde su fuerza. Yo he visto a personas caminar por fuegos que deberían haberlas consumido y salir brillando con más fe que antes. Porque cuando confías en Dios en medio de la tormenta, tu confianza se convierte en testimonio. ¿Qué pasaría si las luchas que estás enfrentando no son un castigo, sino el escenario donde Dios mostrará su poder en ti? Quédate conmigo, porque si aprendes a ver tus pruebas con los ojos de la fe, dejarás de temerles. La fe no elimina el fuego, pero hace que no te queme. La fe no evita el río, pero hace que no te ahogues, porque la fe te ancla al amor de Dios, y el amor de Dios no falla. Tal vez hoy no puedas cambiar tus circunstancias, pero sí puedes cambiar tu enfoque. En lugar de decir: ¿por qué me pasa esto?, empieza a decir: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Y cuando cambias tu pregunta, cambias tu corazón. Recuerdo a una mujer en Nueva York que había perdido a su hijo en un accidente. Durante meses no podía orar. Me dijo: Billy, siento que Dios me abandonó. Le tomé las manos y le respondí: Hija, Dios no te abandonó, está llorando contigo. Ella me miró sorprendida y le dije: el mismo Dios que dio a su hijo para salvarnos, entiende tu dolor mejor que nadie. Y aunque no puedas verlo, Él está aquí, sosteniéndote, aún en medio de la pérdida. Semanas después, me escribió una carta diciendo: he vuelto a orar, no porque entienda, sino porque confío. Eso es fe. ¿Podrías tú, aún sin entenderlo todo,
volver a orar, volver a confiar, volver a decir: Señor, creo en ti, quédate conmigo, porque esa oración sencilla puede ser la llave de tu sanidad interior. Dios no te pide perfección, te pide relación. No quiere que le traigas una vida sin errores, sino un corazón sincero. Y si hoy vienes ante Él con tus miedos, tus dudas, tus heridas, Él no te rechazará. Él te dirá: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¡Qué promesa tan hermosa! Dios no te ve como un número, te ve por tu nombre. Y cuando Él pronuncia tu nombre, el miedo se disuelve, porque no eres una extraña para Él. Eres su hija, su creación, su tesoro. La fe no es solo creer que Dios existe, es creer que Dios te ama, que se preocupa por ti, que está pendiente de los detalles más pequeños de tu vida. Es creer que Él está obrando, incluso cuando tú no lo sientes. Y quiero que escuches esto muy claro. La fe no depende de lo que sientes, sino de lo que sabes. Quédate conmigo hasta el final, porque si aprendes a vivir por fe y no por vista, nada volverá a intimidarte. He visto personas decir: no siento la presencia de Dios. Y yo les pregunto: ¿qué sentirías si el sol dejara de brillar por un momento tras las nubes? ¿Acaso dejaría de existir? No, sigue ahí, solo que no lo ves. Así es Dios. Aunque no lo sientas, Él sigue ahí. Aunque no lo escuches, Él sigue hablándote. Aunque no lo veas, Él sigue obrando. La fe no se basa en emociones, se basa en la verdad. Y la verdad es que Dios te ama. Esa es la roca firme sobre la cual puedes construir toda tu vida. Abel construyó su fe sobre esa verdad, y aunque perdió su vida, ganó su eternidad. Y tú también puedes hacerlo, porque la fe no te libra de morir, pero te asegura vivir para siempre. ¿Has pensado alguna vez en lo que significa vivir con una fe que trasciende la muerte? Quédate conmigo, porque esa fe eterna puede darte una perspectiva completamente nueva sobre la vida. No importa cuántas veces hayas caído, no importa si tu fe hoy parece pequeña. Dios puede trabajar con lo poco, porque lo poco en sus manos se convierte en mucho. Mira los 5 panes y los 2 peces. Mira la vara de Moisés. Mira la fe de una mujer que apenas tocó el manto de Jesús. Todo pequeño acto de fe, cuando se entrega a Dios, se multiplica en poder. Tal vez tú hoy digas: Señor, mi fe es débil. Pero Él responde: eso me basta, porque la fe no se mide por su tamaño, sino por su dirección. Si tu fe apunta a Jesús, aunque sea pequeña, moverá montañas. ¿Estás dispuesta a darle a Dios esa pequeña semilla de fe que aún guardas en tu corazón? Quédate conmigo hasta el final, porque si lo haces, esa semilla puede florecer en una vida completamente nueva. La fe te transforma, no de un día para otro, sino paso a paso. Cada oración, cada lágrima, cada decisión de confiar va moldeando tu carácter. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que no eres la misma, que tus temores se fueron disolviendo, que tus heridas se convirtieron en sabiduría, que tus pruebas se transformaron en testimonio, y entonces comprendes que lo que parecía un valle oscuro fue, en realidad, un taller donde Dios formó en ti una mujer fuerte, luminosa y llena de fe. ¿Te has detenido a pensar que tus cicatrices pueden convertirse en las huellas que otros seguirán para encontrar a Dios? Quédate conmigo, porque tu historia, con todo lo que has vivido, puede ser el mensaje que alguien necesita para volver a creer. Hay momentos en los que la vida parece un laberinto. Caminas, buscas la salida, oras, esperas, y todo sigue igual. Y es en esos momentos cuando el enemigo te susurra: ¿de qué sirve creer? Pero déjame decirte algo que he visto una y otra vez. Cuando parece que Dios está en silencio, es porque está preparando algo que aún no estás lista para ver. Dios no te ha olvidado. Él no está distante, ni distraído, ni ocupado con otros asuntos. Él está obrando en el tiempo perfecto y en los detalles que tú ni siquiera imaginas. Y un día, cuando mires atrás, entenderás por qué todo tenía que suceder así. He aprendido que la fe no siempre recibe explicaciones, pero siempre recibe dirección. Dios no siempre te dice por qué, pero siempre te muestra para qué. Y cuando aprendes a confiar en ese proceso, tu alma encuentra descanso. Podrías descansar hoy en la certeza de que Dios sigue teniendo el control, aun cuando tú no lo entiendes.
Quédate conmigo hasta el final, porque la paz que buscas está del otro lado de la confianza. A veces creemos que fe significa no sentir dolor, no tener dudas, no llorar, pero eso no es fe, eso es negación. La fe no evita las lágrimas, las santifica. La fe no elimina el dolor, lo redime. La fe no te hace de piedra, te hace resiliente. Y si alguna vez piensas que tu fe es débil porque te duele, recuerda a Jesús en la cruz. No había victoria aparente, no había música, no había multitudes creyendo, solo silencio, oscuridad y dolor. Pero fue ahí, en medio de ese aparente fracaso, donde se cumplió el mayor triunfo de la historia. Tu fe no necesita verse fuerte para ser poderosa. Solo necesita estar viva. Aunque tiemble, aunque se quiebre, aunque tropiece. Si sigue mirando hacia Dios, sigue siendo fe. Y si lo que hoy parece tu derrota es en realidad el terreno donde Dios va a sembrar tu victoria, quédate conmigo, porque el dolor que hoy llevas puede ser la semilla de una cosecha que aún no imaginas. He conocido personas que creyeron que su historia había terminado, que ya no había más propósito para ellas. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Él escribe capítulos nuevos, donde tú solo ves finales. Y esos capítulos, muchas veces, nacen del quebranto. Abel murió joven, sí. Su vida, a ojos humanos, fue corta, injusta, interrumpida. Pero su fe trascendió la muerte. Por la fe, Abel, muerto, aún habla. Y eso me hace pensar. La fe no solo marca tu presente, deja huellas eternas. Cada vez que confías en medio de la tormenta, estás dejando una huella para alguien más. Tus hijos, tus amigos, tus seres queridos verán cómo reaccionaste ante el dolor, y eso hablará más fuerte que 1000 palabras. ¿Sabes que tu fe puede ser el legado más poderoso que dejes en este mundo? Quédate conmigo hasta el final, porque quiero ayudarte a descubrir cómo esa herencia espiritual puede cambiar generaciones. Cuando miro la vida de Abel, veo un corazón sencillo. No hay discursos, no hay grandeza aparente, solo fe. Y eso me enseña algo importante. Dios no busca perfección, busca autenticidad. Quiere corazones reales, no máscaras religiosas. A veces tratamos de presentarnos ante Dios con nuestras mejores palabras, escondiendo lo que realmente sentimos. Pero Dios no bendice lo que finges, bendice lo que entregas. Si le das tu debilidad, Él la convierte en fortaleza. Si le das tus miedos, Él los transforma en valor. Si le das tus lágrimas, Él las convierte en promesas. ¿Qué pasaría si hoy dejaras de intentar ser fuerte y simplemente fueras sincera con Dios? Quédate conmigo, porque cuando te permites ser real, la presencia de Dios se vuelve más cercana y más transformadora. La fe no consiste en entenderlo todo, consiste en rendirse en confianza. Cuando entiendes eso, ya no vives intentando controlarlo todo. Empiezas a descansar. Aprendes a decir, Señor, no sé cómo, pero confío. Y ese tipo de fe cambia tu manera de vivir. El miedo quiere hacerte correr. La fe te enseña a esperar. El miedo te hace huir del dolor. La fe te enseña a aprender de él. El miedo te hace esconderte. La fe te lleva a brillar, aún en medio de las sombras. He visto mujeres que han atravesado pérdidas, enfermedades, divorcios, traiciones, y aún así se levantan cada mañana con una sonrisa suave, con una paz que no tiene explicación. ¿Sabes por qué? Porque encontraron refugio en la fe. La fe no les quitó el dolor, pero les dio propósito en medio de él. No les devolvió lo perdido, pero les dio algo mejor. Una comunión más profunda con Dios. Y si el propósito de tu dolor no fuera destruirte, sino acercarte a aquel que puede sanarte de verdad, quédate conmigo, porque cuando descubras eso, tus lágrimas dejarán de ser amargas y se convertirán en esperanza. Dios nunca desperdicia un sufrimiento, nunca. Cada herida puede convertirse en una historia de restauración, cada fracaso en una lección, cada lágrima en un testimonio, pero solo cuando confías. Abel confió y su historia trascendió la muerte. Tú puedes confiar y tu historia trascenderá el miedo. Lo que hoy parece una debilidad, mañana será tu fortaleza. Lo que hoy es un valle, mañana será tu altar. ¿Te atreverías a creer que lo mejor de tu vida aún está por venir?
Quédate conmigo, porque si puedes creerlo, esa fe comenzará a abrir caminos donde antes solo había muros. Y cuando empieces a vivir así, cada día será un acto de adoración, no porque todo sea perfecto, sino porque todo será oportunidad para confiar. Aprenderás a ver a Dios en los pequeños detalles, en una sonrisa, en una canción, en una conversación inesperada, en una puerta que se abre. La fe te enseña a reconocer a Dios no solo en los milagros grandes, sino en los gestos sencillos, porque el Dios de lo inmenso también se manifiesta en lo cotidiano. Y si el milagro que estás esperando ya está ocurriendo, pero no lo has reconocido porque esperas algo más espectacular, quédate conmigo hasta el final, porque cuando aprendas a ver a Dios en lo pequeño, tu vida se llenará de gratitud y de paz. Cuando cierres tus ojos esta noche, quiero que recuerdes cada palabra que has escuchado, no solo con la mente, sino con el alma, porque lo que acabamos de compartir no es teoría, es vida, es fe hecha camino, esperanza hecha suspiro, amor hecho verdad. Tal vez te sientas cansada, y lo entiendo. Has cargado demasiado tiempo sola. Has tratado de ser fuerte para todos los demás, mientras por dentro te preguntabas quién sería fuerte por ti. Has llorado en silencio, has sonreído cuando tu corazón estaba herido, y te has dicho, solo necesito resistir un poco más. Pero querida amiga, no fuiste creada para resistir sola. Fuiste creada para descansar en los brazos de un Padre que te ama. Y ese descanso se llama fe. No una fe ciega, sino una fe consciente, viva, que dice, ya no tengo que hacerlo todo porque no estoy sola. La fe no te quita la humanidad, te devuelve el sentido. No borra tu pasado, lo redime. No elimina tus heridas, las convierte en puentes por donde otros podrán cruzar hacia la esperanza. Quiero que imagines por un momento que todas las lágrimas que has derramado están ahora en las manos de Dios. Ninguna se ha perdido. Cada una tiene un propósito. Cada una es una semilla que un día germinará en consuelo, en fortaleza, en fe renovada. Las lágrimas que hoy caen, mañana serán perlas de sabiduría en tu alma. La vida no es una línea recta. Hay valles, hay montañas, hay caminos oscuros, pero la fe es esa lámpara que nunca se apaga. Puede que la llama sea pequeña, pero mientras siga encendida, el miedo no podrá dominarte. Quizás hoy no veas el amanecer, pero el sol sigue ahí, esperando detrás de las nubes. Así también está Dios, esperando que le creas una vez más, aunque sea con voz temblorosa. Y quiero decirte esto desde lo más profundo de mi corazón. No tienes que tener una fe perfecta, solo tienes que tener el valor de no soltarla. Aunque tropieces, aunque dudes, aunque tu corazón se sienta frágil, no la sueltes, porque esa fe, aún pequeña, es la cuerda que te une al cielo. Cada día que eliges confiar, estás venciendo al miedo. Cada vez que eliges esperar, estás diciéndole al mundo que crees en algo más grande que el dolor. Cada vez que eliges amar, estás participando en la victoria más hermosa que existe. Nunca subestimes el poder de una fe silenciosa. Esa fe ha movido montañas, ha sostenido generaciones, ha sanado corazones rotos, y si hoy decides mantenerla viva en ti, no solo cambiarás tu vida, sino también la de quienes te rodean. Porque la fe es contagiosa, inspira, sana, da vida. Hay una belleza profunda en el alma que confía, no porque todo esté bien, sino porque sabe que, aunque no lo esté, Dios sigue teniendo el control. Y cuando aprendes a vivir con esa certeza, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un recordatorio. Aquí es donde necesito confiar. El miedo no es el final del camino, es una señal de que estás a punto de cruzar hacia algo nuevo. Y cuando ese momento llegue, cuando la vida vuelva a desafiarte, recuerda esto: no necesitas entender, solo necesitas creer. Cree que tus pasos están guiados. Cree que tu historia aún se está escribiendo. Cree que el amor que te sostiene nunca te soltará. Y cuando creas que tu fe se ha apagado, solo di: Señor, aquí estoy. Aún con mis dudas, confío en ti. Esa oración basta. No necesita adornos, no necesita discursos, solo sinceridad. Porque la fe no es un espectáculo, es una conversación del alma con su Creador. Y mientras esa conversación exista,
habrá esperanza. Así que levanta la cabeza. Respira hondo. El mismo Dios que sostuvo a Abel, que fortaleció a Job, que consoló a María junto a la cruz, es el que hoy te sostiene a ti. Nada ni nadie podrá separarte de su amor. Y cuando te mires al espejo mañana, no veas a alguien rota. Mírate como Él te ve. Fuerte, valiente, amada, guiada por la fe. Recuerda siempre, la fe es la llave que abre todas las puertas, el puente entre tu temor y tu victoria, la voz que te recuerda aún en la oscuridad que nunca estás sola. Esta noche, mientras el mundo duerme, deja que tu alma descanse, no en la certeza de tenerlo todo resuelto, sino en la seguridad de estar en las manos de quien lo puede todo. Y cuando despiertes mañana, sal al mundo con un corazón nuevo, con una fe encendida, con la certeza de que no hay miedo lo bastante grande que pueda apagar el amor de Dios en ti, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Y ese amor vive en ti, ahora y para siempre. Amén.